¿Todos tienen su carpeta en esta mañana? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al primer estudio de la mañana. Les recuerdo que a la tarde los grupos tendrán su tiempo de participación y el material que vamos a dar ahora, vamos a ir a las dos porciones que tenían que haber leído los jóvenes, que una estaba en el libro de Éxodo y la otra estaba en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Empecemos primero por la del libro del Éxodo, que era Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17. Les recuerdo, yo después a los grupos les daré unas preguntas para que trabajen sobre ellas y a la tarde cuando les toque a las 4:15 compartir, pues ustedes sepan de qué es lo que tienen que hablar, ¿vale? Entonces nos vamos al libro de Éxodo, el capítulo 17, del versículo 8 en adelante, ¿sí? ¿Lo tienen? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi, o Dios Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Deuteronomio 25:17 es la segunda porción de la Torá que nos habla acerca de este acontecimiento. Deuteronomio 25, a partir del verso 17, leemos esta parte de la historia. Y dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas, como dice aquí, cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Si ustedes echan un vistazo a las primeras hojas del material, hay ahí unas palabras que yo he puesto que tienen que ver con el estudio y con el lema de este congreso: desenmascarando al enemigo. Y vamos a leerlas porque creo que es bueno saber la definición de las palabras que estamos o vamos a utilizar durante estos días. La palabra desenmascarar tiene varios significados. Primero es quitar la máscara o el antifaz de alguien. Creo que eso está claro, ¿no? Descubrir la verdadera manera de ser de alguien, dando a conocer los verdaderos propósitos, objetivos o sentimientos que intenta esconder. Ya es un poquito más extensa y más profunda la definición de desenmascarar. Tercero, desenmascarar es también descubrir la esencia o la identidad de algo o de alguien. En cuarto lugar, desenmascarar también es hacer pública la realidad oculta de una persona o cosa, la realidad que está oculta. Sinónimos de la palabra desenmascarar, pues descubrir, destapar, revelar, mostrar, denunciar, etc.
Hemos dicho que lo que queremos es desenmascarar al enemigo. Entonces, por eso pienso que es bueno también leer la definición de la palabra enemigo. Enemigo es alguien que se opone a algo o a alguien o es contrario a ellos. Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Eso se considera un enemigo. En tercer lugar, el enemigo es el contrario en la guerra. Es contra quien se pelea, no contra el amigo. Cuarto lugar, enemigo es la persona o grupo que se opone a otro, sea por sus ideas, pensamientos o actividades o por cualquier otro motivo. Sinónimos de la palabra enemigo: adversario, que también aparece en la Biblia, contrario, rival, contrincante, oponente, no está mal escrita, es oponente, etc. Hemos leído la palabra retaguardia. Hay que saber lo que estamos hablando. La retaguardia es la parte de un ejército o de una fuerza desplegada que avanza en la parte trasera o que se mantiene más alejada del enemigo. Retaguardia es también la zona más alejada del frente de toda zona ocupada por el enemigo. Sinónimos de retaguardia: detrás, posterior, cola, final, etc. Desbaratar significa deshacer o arruinar algo. Sinónimos de la palabra desbaratar: desordenar, dilapidar, desorganizar, desarreglar, etc. Vamos a tener en la mano o ahí al alcance la página que dice arriba Amalek y Amán. Esa es la primera que vamos a estar leyendo en esta mañana, ¿sí? Amalek y Amán. Partimos de la base que Amalek era un pueblo real que existía, que se había arraigado en la tierra de Canaán antes de que el pueblo de Israel viniera de la esclavitud de Egipto. Y Amalek, como vamos a ver en este día, fue el primer pueblo que se atrevió a atacar directamente al pueblo de Israel, pero utilizó una estrategia muy interesante y fue atacarle por la parte de atrás, por la retaguardia. No es el enemigo que se caracteriza por ir de frente, como podían ser otros enemigos de la Biblia, sino que es el enemigo que aprovecha la parte débil, a los cansados, a los enfermos, a los que no pueden ir al mismo ritmo de los demás. Esa es la forma como ataca Amalek, por la espalda, ¿no? Entonces vamos a leer algunas cositas que se dice aquí, y vamos a ir metiéndonos en el estudio de esta mañana. Amalek es esa nación que ha intentado destruir al pueblo de Israel a lo largo de su historia. En términos físicos, Amalek es una nación de individuos que odian a los judíos con un odio violento y mortal. Pero cualquier fenómeno físico tiene una raíz espiritual. Todo fenómeno físico no es más que una fuerza espiritual que se manifiesta en el mundo. Hemos dicho en más de una ocasión que lo natural en muchas ocasiones es un reflejo de lo espiritual. Cuando tú vas, por ejemplo, caminando y ves tu sombra en el suelo, la sombra no eres tú, la sombra es un reflejo de lo que tú realmente eres. Pero lo que vemos es la sombra, pero lo que vemos es un reflejo de lo que no se puede ver, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre algo en el mundo natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede interpretar, no puede leer, ni siquiera se percata de que detrás de ese fenómeno aparentemente normal, algo que ocurrió como producto de la casualidad o como una intervención de la naturaleza, pues él no sabe leer lo que está pasando, ¿no? Detrás de una situación, detrás de una guerra o detrás de cualquier situación. Sin embargo, queremos insistir en esto. Para nosotros los creyentes, los acontecimientos aparentemente normales y naturales de la vida tienen una lectura diferente, una lectura, digamos, también de tipo espiritual, porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, que era conocedor de esta gran verdad que estamos diciendo en esta mañana, cuando él escribe la primera carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, les dice que cuanta cosa ocurrió en el Antiguo Testamento, desde que salieron de la tierra de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, dice, todo aquello fue una especie de sombra.
Todo aquello es un ejemplo natural de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y sobre todo en el tiempo en el cual vivimos nosotros hoy en día. Los enemigos naturales que tuvo que enfrentarse Israel, como los amalecitas, los amorreos, los jebuseos, etcétera, pues simplemente son un ejemplo, un botón de muestra objetivo, visible, de esos enemigos espirituales con los cuales tendría que enfrentarse el pueblo de Dios a lo largo de la historia. El faraón es un tipo de Satanás. Moisés es un tipo de Cristo, el personaje, el instrumento que el Señor utiliza para liberar, para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. La tierra prometida es un ejemplo de nuestra nueva vida en Cristo, de cómo podemos disfrutar de una libertad, cómo podemos servir y conocer al Señor, etcétera, etcétera. Así que todo lo que vamos a estar viendo acerca de Amalek, si bien es cierto que ocurrió realmente y hubo un pueblo que existía que se llamó Amalek, Amalek es el tipo. Hay dos figuras de dicción muy importantes en la Biblia, las iremos estudiando Dios mediante ahora en estas clases de hermenéutica que hemos comenzado. Y una es el tipo y otra es el antitipo. El tipo es lo que prefigura, lo que anticipa lo que va a suceder en el futuro. Y cuando tú ves el cumplimiento de ese tipo en la persona real o en el acontecimiento real, eso es el antitipo, ¿vale? Entonces, Amalek es un tipo de todos los enemigos que a lo largo de la historia se enfrentarían no solamente con el pueblo de Israel, sino con todos los creyentes en el Dios de Israel, ¿vale? Seguimos leyendo el párrafo número 2, así que quédate con esto. Todo fenómeno físico no es más que una fuerza espiritual que se manifiesta en el mundo. Amalek representa, por lo tanto, esa fuerza que desea destruir al pueblo de Dios y a su destino, su propósito. Ahora, ¿qué fuerza espiritual es la que representaba en su momento el pueblo de Israel? ¿Por qué tanto empeño en destruir a ese pueblo? Porque el pueblo de Israel tenía el deber de la presencia de Dios en el mundo. Era el único pueblo en aquel momento que existía monoteísta de la tierra, y Dios le dijo en cierta ocasión a ellos que ellos iban a ser sus testigos. Todos los pueblos que en aquel tiempo existían, todos absolutamente, salvo el pueblo de Israel, eran politeístas. Hay una lista enorme en la Biblia de dioses que se adoraban en aquel tiempo: Quemos, Milcón, Moloc, Baal, Astarot, Astarte y tantos, ¿va? El único pueblo que tenía la creencia en un único Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo lo visible, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, si a un enemigo se le ocurría, como el caso de Amalek, atacar y destruir al pueblo de Israel, automáticamente la tierra quedaría sin testimonio. La tierra quedaría sin un botón, sin un punto de referencia de que había un Dios único y verdadero, que en aquel momento la obligación de Israel era proclamarlo y anunciarlo a los cuatro vientos sobre toda la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando leemos, y lo hemos hecho en esta mañana, que Amalek realmente a quien ataca es al trono de Dios, pues uno puede darse cuenta de que el objetivo final de Amalek no solamente era destruir físicamente a una serie de personas llamadas en aquel tiempo el pueblo de Israel o judíos, sino que el objetivo de Amalek era que en la tierra no hubiera testimonio de que un día hubo un Dios que creó el cielo, la tierra, las naciones, los peces, al hombre, etcétera, etcétera, y por lo tanto es como si hubiera matado a Dios. La existencia de Dios queda borrada. No hay testimonio, no hay vestigio en la historia de que hay un Dios creador, porque el único pueblo que lo representaba y creía en él y le honraba y le servía era esta gente. Al desaparecer, al destruir a este pueblo, automáticamente ya a Dios no se le ve por ninguna parte. Entonces, por eso cuando leemos que Amalek se levanta contra el trono de Dios, la palabra, la expresión trono de Dios representa su soberanía, su dominio, su majestuosidad, su presencia, su existencia en el mundo. Eso es lo que significa el trono de Dios, ¿de acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, antes de Amalek, Satanás, vamos a leer esas porciones también seguramente en esta mañana, Satanás, él lo que intenta es destronar a Dios. No solamente quitar a Dios de en medio, sino que no se hable de Dios, de su existencia, de su obra, y de esa manera, pues el mundo queda a la deriva, como un barco sin timón. No hay presencia de Dios, no hay testimonio de Dios, por lo tanto comamos y bebamos, que aquí no pasa nada.
Ese es el objetivo de Amalek. Los testigos dan testimonio de aquello que no puede ser visto. Eso es un testigo, una persona que cuando algo ha ocurrido y ellos lo han podido ver, son llamados. Eso es fundamentalmente la función de un testigo. Si algo está presente o es evidente, son totalmente innecesarios los testigos. Esto es solo cuando la cosa o suceso no puede ser percibido directamente, entonces es cuando se llama a los testigos. ¿Usted estuvo allí? ¿Usted vio que él le atacó? ¿Y qué dijo? ¿Usted lo vio? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo no fue? ¿Y cuántos eran? ¿Y a qué hora era más o menos? Eso es lo que hace un testigo. Si en lo que el testigo va a decir es evidente y es visible, la presencia de los testigos es totalmente innecesaria. Por lo tanto, como la presencia del Señor, la soberanía del Señor era un concepto abstracto, invisible, tenía que haber una presencia visible, en este caso era el pueblo de Israel, que diera testimonio de que cada vez que la gente levantaba la cabeza y veía un pájaro cruzar por el cielo, ese pájaro no salió de la nada, sino que detrás de ese pájaro hay un creador que lo diseñó, que lo formó y que ahí lo puso. Y detrás de esa estrella, y detrás del sol, y detrás de la luna, y cuando paseamos por el campo y vemos las flores y los animales, etcétera, etcétera, ellos eran los únicos testigos en aquel tiempo de todo esto. Por lo tanto, Amalek, su objetivo era borrar de la faz de la tierra todo vestigio y presencia de Dios. Por lo tanto, de la misma manera, la presencia de Dios no era percibida directamente en el mundo. Por eso el pueblo de Israel, en aquel momento, era el testigo que tenía la tarea de dar testimonio de que detrás de las bambalinas se hallaba la presencia del Señor. Si ellos callaban, automáticamente Dios quedaba mudo en el mundo. Digamos en cierto sentido que Israel en aquel momento era la boca de Dios, era el testigo de Dios que podía decirle al mundo que detrás de la creación había un creador y un diseñador. De la misma manera, hoy en día, todos y cada uno de nosotros, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, debemos de dar testimonio de la existencia y de la presencia de Dios en el mundo. Por eso la persecución no solamente ya abarca al pueblo de Israel, sino que abarca a todo aquel que ha creído y que ha confiado y que ha depositado su fe en el Dios del pueblo de Israel, en el Dios único y verdadero. Por eso no solamente Amalek ataca y sigue atacando al pueblo de Israel, sino que también ataca a todo el conjunto del pueblo de Dios, y ahí lógicamente entramos tú y yo. El pueblo de Israel es el único pueblo monoteísta del mundo. Es el único pueblo que va de un extremo a otro, o cree en el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o no creen en nadie. No hay católicos judíos, no hay personas que se abrazan a cualquier otra creencia o religión, o creen o no creen, o son creyentes en el Dios único y verdadero, o son ateos, son paganos y no les interesa absolutamente nada. Por eso es un pueblo que en Medio Oriente, es el único pueblo en el Medio Oriente, rodeado de más de 200 millones de árabes, de musulmanes, que da testimonio de que el Dios que se adora en ese pequeño país, en ese pequeño territorio, es un Dios diferente. No es Alá, no es Mahoma, no es el Corán, sino es el Dios de siempre, y por eso una guerra constante y permanente contra ese pueblo que está marcando allí una diferencia. Si el pueblo de Israel fueran todos musulmanes, si el pueblo de Israel, en vez de adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, adoraran a Alá y creyeran en Mahoma y tuvieran el Corán, automáticamente se acabaría el conflicto. Pero, como no es así, es una piedra en el zapato. Es un pueblo que va en contra de la norma establecida de la zona, y por lo tanto el enemigo no quiere que en un territorio donde él ha hecho lo que le ha dado la gana durante generaciones y generaciones, haya un pueblo, por así decirlo, que le lleve la contraria. Pero ahora no solamente existe ese pueblo, ahora no solamente hay esa gente allí, sino que ahora hay por toda la faz de la tierra, por los 5 continentes de la tierra, hay diseminado más de 1.000 millones de personas que creen también en el Dios de los judíos, o en el Dios que vino a través del pueblo de Israel. Por lo tanto, la guerra es contra todo creyente verdadero en el Dios único y verdadero que es nuestro Dios. Amén. Seguimos. Amalek, mientras leemos, ustedes pueden ir pensando de quién más o menos podemos estar hablando. Y Amalek está dispuesto a sacrificarse
a fin de destruir completamente cualquier evidencia de la presencia de Dios en el mundo. Está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de borrar la existencia y el testimonio de Dios en la tierra. El mayor acto de obediencia pedido por Dios a un hombre fue el acto de sacrificar a un hijo. Ese fue el mayor acto de obediencia que jamás Dios le ha pedido a un hombre. Ya sé que hay otros casos, como por ejemplo el de Saúl, que también lo vamos a analizar, que era un acto de obediencia, de acatar la voluntad, la misión de Dios para su tiempo, pero nada que ver con el hecho de que Dios te pida que mates a tu hijo. Es mucho más fácil matar a un filisteo que matar a tu hijo. Es mucho más fácil construir un barco en medio de la nada, como hizo Noé, que matar a tu hijo. Es mucho más fácil hacerle la guerra a los enemigos y despropiarlos de todos sus tesoros y construir un templo a tu Dios que matar a tu propio hijo. El acto de obediencia más grande que jamás un hombre ha tenido que realizar es el caso de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Por lo tanto, ellos saben perfectamente en esa cultura que el acto de obediencia más grande que un hombre estuvo dispuesto a hacer fue sacrificar a su propio hijo. En cierto sentido, un hijo es una proyección de uno mismo, ¿verdad? Como alguien dijo, ¿qué es un hijo? Es la proyección de tu yo. Tu yo se proyecta en tu hijo y el de tu hijo en su hijo y así sucesivamente. Por lo tanto, en ese contexto religioso y espiritual, Amalek está dispuesto a sacrificarse a sí mismo porque saben que es el mayor acto de obediencia y de sacrificio y de fervor religioso que un ser humano puede expresar a ese Dios. Ese es el espíritu de Amalek, un espíritu que está dispuesto a ir más allá de lo lógico, de lo normal, del sentido común, ir en contra natura. Amalek le domina este espíritu de estar dispuesto incluso a inmolarse, de hacer lo que haga falta, con tal de que ese Dios en el cual ellos no creen y lo desprecian, sea totalmente aniquilado. Está dispuesto, como hemos dicho, al sacrificio, está dispuesto a sacrificar todo, absolutamente todo, con tal de alcanzar esa meta. Por ejemplo, si ustedes van a la ciudad de Jenin, a la ciudad de Ramala, a la Franja de Gaza, y a otras poblaciones palestinas, las calles, las avenidas, los bulevares, los parques de esas ciudades tienen los nombres de todos aquellos, entre comillas, mártires que han dado su vida por la causa palestina. Es decir, cuando una persona va, por ejemplo, a Jerusalén o a cualquier otra ciudad de ese país y se inmola, o de cualquier otro país, el nombre de ese asesino, el nombre de ese criminal, pues automáticamente recibe pues un reconocimiento en la ciudad de donde ha nacido. Se le pone en la calle el nombre del mártir fulanito de tal. Increíble. Entonces está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene con tal de llegar a esa meta. Amalek es la distancia, ahora entramos en otro concepto, es la distancia entre lo físico y lo espiritual. En ese espacio, ese es el terreno donde él vive y se mueve como pez en el agua. Y está dispuesto a sacrificar su vida para defender ese espacio. Es como, por ejemplo, cuando un perro está en su territorio, salvo el mío, es capaz de hacer lo que haga falta con tal de defender su territorio. Por eso los machos marcan el terreno como diciendo, esto es mío, ¿vale? Satanás también tiene territorios marcados, señalados, donde él cree que ahí puede hacer lo que quiera y coloca a sus instrumentos, sea Amalek o sea quien sea, y está dispuesto a defender ese territorio a muerte. Por eso cuando el apóstol Pablo, y leeremos esta porción en el día de hoy, en Efesios capítulo 6, él habla de espíritus territoriales, no solamente de demonios que en un momento determinado individualmente pueden afectar o enfermar a personas o debilitarlas o incluso hasta matarlas, enajenarlas, como el caso también del endemoniado gadareno, sino que incluso marca territorios, marca zonas, ciudades, países, donde considera que él es el dueño, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. Entonces, en un sentido profundo, el significado de esta batalla entre Amalek y el pueblo de Dios es que ellos luchan
contra Dios y contra su presencia en el mundo. Esta es la raíz de todas las batallas y de todas las guerras. Así de claro. Vamos a leer algunos versículos en esta mañana. Voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden. Por ejemplo, vamos a leer en 2 de Timoteo 4:7, 1 de Pedro 5:8. Entonces, leamos esos dos versículos antes de seguir adelante en esta mañana. Repito, 2 de Pedro 4:7, perdón, 2 de Timoteo 4:7 y también 1 de Pedro 5:8. ¿Quién tiene Timoteo? ¿Sí? Vamos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo es el autor bíblico que más términos militares utiliza en sus cartas. Casco, espada, yelmo, guerra, soldados y cantidad de términos típica y puramente militares. Habla de guerras, habla de batallas, habla de enemigos. Y es que Pablo tenía una percepción del mundo espiritual muy clara, muy clara. Y por eso él dice al final de su carrera, al final de su ministerio, que él lo que realmente ha hecho a lo largo de su existencia es pelear la buena batalla. Si él no ha estado de rositas, él no ha estado de vacaciones, él no ha estado pegándose la gran vida, sino que él ha sido un guerrero. Él llegó incluso a decir, yo traigo en mi propio cuerpo, físicamente hablando, marcas de las pedradas, del martirio, de los zarpazos de los leones, de lanzas, en fin, de tantas y tantas cosas. Porque Pablo compara la batalla espiritual del creyente con una auténtica guerra. Y el campo de batalla nuestro hoy en día es el mundo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando describe la realidad de la vida cristiana, la describe como una persona que está continuamente en guerra, como un soldado, y por eso utiliza los términos que acabo de mencionar, ¿no? El apóstol Pedro habla acerca de que tenemos todos un enemigo en común. Y ese enemigo lo compara a un animal. ¿Quién tiene, por favor, según 1 de Pedro 5:8, Sonia? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario es una realidad. Continuamente está dando vueltas y vueltas y vueltas, tratando de buscar a alguien y devorarlo, matarlo, destruirlo. No es que le va a hacer una caricia, no es que le va a venir a asustar, sino devorarlo, destruirlo completamente. Así como Amalek quería destruir completamente la presencia de Dios en el mundo, representada en aquel momento por el pueblo de Israel, hoy en día Satanás lo que quiere es que no haya testimonio en tu casa de la presencia de Dios, que no haya testimonio en tu barrio, que no haya testimonio en el mundo de que nosotros estamos hoy en día siendo testigos de Cristo, de su resurrección, de su muerte, de su venida, etcétera, etcétera. Si vamos a Efesios capítulo 6, en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo está preso en Roma, él escribe desde la cárcel 4 cartas, se conocen como epístolas de prisión, y en Efesios el capítulo 6, estando él preso en Roma, seguramente ya a punto de morir, escribe 4 cartas. Una de ellas es la carta a los Efesios, otras a los Filipenses. Y en esta concretamente, en el capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo habla en estos términos clarísimos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa era la guerra que llevaban los romanos en el mundo, contra ejércitos, personas, seres humanos. Sino que nuestra lucha es, fíjense, contra principados, viene de príncipes. Hay príncipes en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas. Hay gente que tiene el galón, que tiene ¿cómo es? El título de ser un príncipe, ¿sí? Como en el ejército hay generales y comandantes y tenientes y subtenientes y sargentos. En el mundo espiritual no todos los demonios, no todos los ángeles que cayeron el día de la rebelión de Satanás en la presencia del Señor, ¿verdad? Antes de la creación de Adán y Eva, no todos son iguales. Hay algunos que son auténticos príncipes y hay otros que son, como dice aquí,
príncipes de las potestades contra gobernadores. Otros tienen, ¿verdad?, el rango de gobernador, gobernador de Santa Cruz, gobernador de cualquier otro lugar, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ante este panorama, ante esta descripción del mundo espiritual, que no es ciencia ficción ni mitología griega, sino es Biblia, ¿qué podemos hacer? Porque además ellos juegan con una ventaja sobre nosotros, entre comillas, y es que ellos nos ven a nosotros, pero nosotros, salvo raras excepciones, no los vemos a ellos. Entonces, defenderte contra un enemigo que ves, que sabes por dónde viene y por dónde va, pues no es tan complicado. Pero defenderte contra un enemigo que no sabes si está por detrás, por delante, arriba o abajo, pues es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, fíjate aquí que el remedio para todo esto es el siguiente: pónganse toda la armadura de Dios, así de claro. Tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. En el día bueno no hay que resistir nada. En el día bueno lo que hay es que gozarse. Este es el día que creó el Señor. Gocémonos y alegrémonos en él, decía el salmista. Pero la armadura es para el día malo. Entonces, cuando resistas el día malo, podrás acabar todo y estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Era la parte del cuerpo del centurión romano que había que proteger tremendamente. ¿Por qué? Porque la coraza te protegía de los pulmones y el corazón, órganos vitales. Los calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Napoleón decía que se puede ganar o perder una guerra según el calzado que uses. Es como un rally o como una carrera de motos, una carrera de Fórmula 1. Los expertos saben que el mejor coche del mundo, la mejor escudería del mundo puede perder un mundial por haber escogido mal una rueda. Tenían que haber escogido un tipo de rueda blanda, dura, lo que sea, y se equivocaron y era el mejor coche, como el más poderoso, el más potente, el más cilindrada, pero escogieron mal. Entonces Napoleón decía que tenían que cuidar sumamente el calzado de los soldados romanos, en este caso de los soldados franceses, porque sabía que una guerra se puede perder con un mal calzado. Y el Señor dice que el mejor calzado que podemos utilizar es el apresto del Evangelio. Caminar guiados por la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Sobre todo, todo esto es importante, pero sobre todo, dice aquí, tomad el escudo de la fe. Había dos tipos de escudo, uno que era redondo, que era cuando se estaba de guardia, y un escudo que era muy alto, que te llegaba casi desde la barbilla hasta los tobillos, y era el que se llevaba al combate. Entonces cuando lanzaban las flechas, se lo ponían así y se tapaban y las flechas golpeaban y no caían, ¿no? Él está describiendo un escudo redondo, tremendamente poderoso, que cuando veías venir un dardo de fuego, cuando veías venir una lanza o lo que sea, te cubrías y te protegía cualquier parte del cuerpo. Dice, sobre todo toma ese escudo, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo. El yelmo era como una especie del casco, lo que te protegía la cabeza, los pensamientos, el cerebro, de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y algunos dicen, bueno, ya se acaba la armadura. No, hay un elemento abstracto, pero que forma parte vital de la armadura. Lo que le da consistencia a la armadura es el verso 18. Lo que hace que la armadura no se caiga ni te quede grande es lo que dice el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Y Pablo era una persona muy preparada, muy competente, con un conocimiento alucinante del Señor, tanto teórico como práctico, pero él sabía que sin el respaldo de la oración no podía ir ni de aquí a la esquina, porque él llegó a decir que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Él fue el que dijo aquella frase que todos conocemos, ¿no? Que Satanás es capaz de incluso hasta de disfrazarse y te hace creer que te estás entrevistando o te está trayendo un mensaje, un ángel de luz, un ángel del Señor, y resulta que te está hablando un demonio, ni te enteras. Entonces Pablo dice, hay que orar para que el Señor nos dé discernimiento y para que no nos dejemos seducir ni arrastrar por sus mentiras y por sus engaños, ¿verdad? Así que toda esta guerra espiritual que Pablo describe la podemos ver en lo físico y lo podemos ver en lo natural, sobre todo en este enemigo terrible que es el pueblo de Amalek. Sigamos leyendo la segunda página. Dice que Amalek significa tinieblas y el florecimiento del mal. Ahí es donde Amalek se mueve como pez en el agua.
en la oscuridad, en la ignorancia, en las tinieblas. El fin de Amalek significa la destrucción del abismo, del distanciamiento entre Dios y el mundo, pero también la restauración de la cercanía que revela la presencia y la obra de Dios por medio de Cristo en el mundo. Mientras estemos en esta vida, estaremos en guerra. Mientras estemos vivos, tenemos que estar velando y orando, como se decía en esta mañana, porque no estamos aquí de paseo, sino estamos aquí para dar testimonio, estamos aquí para hacer luz, para marcar una diferencia, y Satanás va a hacer todo lo posible por evitar que nosotros cumplamos con nuestro objetivo. Ahora volvamos a la porción de Éxodo en esta mañana, porque una de las cosas que tenemos que tener presente en nuestra vida cuando estudiamos un pasaje es ver de dónde viene esa historia, cuáles son los capítulos anteriores. Y vamos, por ejemplo, estamos en Éxodo, ¿verdad? Vamos al capítulo 15. En Éxodo capítulo 15, ustedes se van a dar cuenta de que uno de los problemas que generalmente, de vez en cuando, Israel tenía era falta de agua. Ellos estaban en pleno desierto. El agua en el desierto es oro. Por lo tanto, cuando faltaba el agua, el problema era terrible. El estado de ánimo de la gente cambiaba. La gente era diferente cuando había agua que cuando no había agua. La murmuración ni aparecía en el campamento mientras las necesidades materiales, sobre todo de agua, estaban cubiertas. En el momento en el que faltaba agua, o en el momento en el que faltaba comida, en el momento en el que lo material faltaba, automáticamente la espiritualidad del pueblo pegaba un bajón, surgía la carnalidad, y aquella gente que hace 2 días estaban alabando a Dios después de cruzar un mar y profetizando y glorificando al Señor, se olvidaban de todo aquello simplemente, digo simplemente entre comillas, cuando faltaba el agua. Por eso ustedes van a darse cuenta de lo valorado, del valor tan grande que tenía el tema del agua. La mayoría de los salmos donde aparece la palabra agua se escribieron en el desierto. Por ejemplo, el número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y habla de cómo será como un árbol plantado junto a corriente de agua. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y tantos salmos que hablan del agua era un elemento tremendamente valorado. Bueno, pues en el capítulo 15, del versículo 22 al versículo 27, encontramos una parada de las tantas que hizo el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Encontramos una parada donde encontraron agua. Sí, había agua, pero no se podía beber. Entonces, ¿para qué la queremos? Ellos se pararon en un lugar que en hebreo se llama Mará. Mará significa amargura. Vamos a leer el pasaje para que nos demos cuenta qué cosa tan interesante ocurrió aquí. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mará, amarga. Entonces, ¿qué ocurre? Ese pueblo que salió cantando, danzando y profetizando del Mar Rojo, comienza a murmurar contra Moisés y le dice: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Eso es lo importante. Esto es una prueba. Yo quiero ver cómo reacciona el pueblo ante la primera. Esta es la primera dificultad con la que se encuentra Israel cuando sale de Egipto. Vendrían otras, pero esta es la primera. Habéis visto la gloria mía en Egipto, habéis visto cómo el faraón murió, habéis visto cómo el ejército del faraón fue destruido, habéis visto el Mar Rojo abierto. A ver ahora cómo reaccionan, porque ya sé cómo reaccionan en la alegría. Ahora en la adversidad, a ver cómo reaccionan. Pues como se esperaba, ¿no? Como murmuración. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares sus mandamientos, sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Llegaron a Elim, donde dice que había 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si los lleva a Mará, no pueden beber el agua, es amarga. El Señor les muestra un árbol, que es tipo de Cristo, de cómo endulza la vida, de cómo endulza las aguas. Allí los prueba, le da estatutos, le da leyes y dice: ok, ya veo cómo reaccionan cuando no tienen agua. Vamos a otra parada,
lo lleva a Elim, y en Elim dice que había, hasta el día de hoy, en Elim siguen habiendo las palmeras que menciona aquí, 70 palmeras y 12 fuentes de aguas. Dice la Biblia que Moisés llegó a tener 70 ancianos. Una palmera para cada anciano. Si debajo de cada palmera, y no solamente se refiere a una palmera en singular, sino a un grupo de palmeras, ¿verdad?, para cada anciano. Y 12 fuentes de agua, para que cada tribu tenga su propia agua y no tenga que depender este de este ni el otro del otro, sino que cada uno tenga su propia fuente de agua. Y es interesante notar, si me pueden acercar un segundito la pizarra para ponerla aquí. Miren, dice que allí el Señor les da una promesa tremenda. La promesa que el Señor les da allí es una promesa, gracias, así mirando para allá. La promesa que el Señor les da a esta gente es que si ellos se comportan y obedecen al Señor y no meten la pata y se someten al Señor y piden perdón y llevan una vida, digamos, correcta, pues ninguna enfermedad les afectaría. Ahora, si un día hacemos un estudio detallado de cuántas enfermedades menciona la Biblia, nos quedamos asombrados. Porque incluso en los tiempos en los que el Señor le dio la palabra al pueblo de Israel, había enfermedades que no existían. Pero ellos podían activar una serie de enfermedades que no existían. Les dijo, si ustedes me obedecen, si ustedes se someten a mi palabra, si ustedes viven en sometimiento a mi palabra, a mis estatutos y a mis leyes, ninguna enfermedad de las que mandé a los egipcios se la mandaría a ustedes. Pero si ustedes no me obedecen, y comienza a mencionar enfermedades que hasta ese momento ni existían en el mundo. Luego, el tema del perdón, el tema de vivir cerca del Señor es muy interesante. Por ejemplo, tú tienes buena letra, ¿no, Daniel? Pon ahí, pon la palabra Mejilá. Apunten ahí si quieren esto. La palabra Mejilá, con J. La palabra Mejilá significa perdón, en hebreo, perdón. Eso es. Y una palabra que él va a poner abajo, que es la palabra Majalé, significa enfermedad. Mejilá, perdón, Majalé, enfermedad. Ahora, estas dos palabras que ustedes tienen ahí, Mejilá y Majalé, en hebreo se escriben sin vocales. Se escribiría una M, una J y una L, porque no hay vocales en hebreo. Es decir, que la misma palabra se puede leer como Mejilá o se puede leer como Majalé. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo al Señor a su pueblo en Mará? Si ustedes me obedecen, si ustedes se someten a mis estatutos y a mis leyes, si ustedes realmente viven una vida de perdón, ninguna enfermedad les afectará a ustedes. Hay un antídoto divino y sobrenatural contra la enfermedad, y es vivir sometido a la voluntad de Dios. El otro día leí un artículo tremendamente interesante. ¿De qué muere la gente en Israel? Se llamaba así el artículo. ¿De qué mueren los judíos? Claro, por supuesto, lógicamente hay también enfermedades como en cualquier parte del mundo. Pero más del 88% de la gente en Israel, ¿sabéis de qué muere? De viejos. Como dijo el médico cuando murió mi abuelo, se le acabó la pila. Se le acabó la pila. Tenía una pila alcalina alucinante, ¿no? Se le acabó la pila. Es decir, que hay enfermedades que están relacionadas muy directamente con la actitud espiritual con la que tú vives. De hecho, en el libro de Proverbios, no es el tema, ¿no? Pero en el libro de Proverbios hay enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con los huesos, que tienen que ver mucho con el perdón. La persona rencorosa, la persona que odia, la persona que no quiere perdonar, la persona que tiene esa herida contra el padre, contra la madre, contra el abuelo, contra el marido, contra lo que sea, dice que termina secándose los huesos. ¿Qué es secarse los huesos? Que los huesos pierden su función, que terminas oxidándote, porque la enfermedad está directamente relacionada, no en todos los casos, pero en muchos casos la enfermedad está directamente relacionada con el perdón y el perdón con la enfermedad. Donde hay perdón,
hay una salud emocional que afecta positivamente tu salud física y por el contrario exactamente igual. Entonces allí el Señor les dijo al pueblo, mira, ninguna enfermedad les afectará, pero allí el Señor se declara, se da a conocer como Yahweh Rafá, dice aquí como Jehová tu sanador. Pero si no me va a afectar ninguna enfermedad, ¿para qué quiero tener un sanador? Porque si no voy a estar nunca enfermo, ¿para qué quiero tener un Dios que me sana? Porque yo sé que ustedes no me van a obedecer. Y como sé que no me van a obedecer, te digo de antemano que cuando te enfermes, cuenta conmigo que yo te sano. ¿Qué te parece? Podía haber dicho, ninguna enfermedad de las de Egipto les va a afectar a ustedes. Punto, ahí se acaba el pasaje. Pero añade, porque yo soy el Señor tu sanador. Pero si no estoy enfermo, ¿para qué quiero que me sane? Es que yo sé que tú te vas a caer en enfermedad, porque vas a hacer todo lo contrario.